Agradezco su paciencia a la doctora Leticia Calderón Chelius, como todos los martes aquí en Sin Censura, para que nos dé sus puntos de vista de los temas más importantes. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Pues muy bien, Vicente, escuchando, ya había visto este foro, fue muy interesante porque, sobre todo porque quienes han comentado en esa sesión de Foro TV, pues no son principalmente gente que apueste por el cambio. Entonces a mí me pareció muy interesante, igual que ahora tú la presentas, y creo que nos da bastante tema para platicar algunos puntos, y lo quiero conectar con lo que estaba comentando el señor que te habló un poquito antes, que te felicitaba y te invitaba a seguir haciendo padre, y me encantó la frase, háganla de ustedes porque realmente es muy linda. Y fíjate que yo creo que aquí viene el punto. Los mexicanos que viven en Estados Unidos son esa parte de los votantes que tienen que participar. Ya sé que ahora sí que van a decir que ya chole, pero si no lo hacen, luego no se estén quejando. Y te voy a decir por qué. Porque una de las cosas importantes viene de una voz que es mucho más libre, en el sentido de que no tiene esta presión, por un lado mediática, pero también la presión para ciertos grupos, pues muy dirigida en términos de hasta compra de votos o coacción del voto. A ciertos sectores populares, pues para eso les pesa muchísimo y no tienen forma de zafarse, o tienen que recurrir a ese tipo de recursos, a este tipo de artimañas, tipo la famosa tarjeta rosa, para pues tener un poquito de recurso, que creen que eso les cambia la vida, y desafortunadamente eso tiene un impacto electoral importante. Se vio en las elecciones del Estado de México. Entonces, la libertad que podrían ejercer quienes pudieran votar desde el extranjero, pues no, ahora sí que no tiene nombre, y deberían de valorarla por ese lado. Y otra cosa es porque están en el escenario electoral mexicano en primera línea. Ahí te va. La visita a finales de marzo van a ir Anaya y Meade a Washington. No creas que a lugares donde hay mexicanos, sino a presentarse ante los foros de poder de la élite estadounidense, pues para ver si les dan su aval y cómo los ven desde allá. Es muy importante esto porque en el radar de estos estrategas está sobre todo la élite estadounidense y no los mexicanos en el extranjero. No pueden hacer campaña política, pero sí podrían hacer reuniones. Entonces, hay ahí, o bueno, a ver si no hacen estas reuniones de 3 personas, ¿verdad? Pero quiero decir, para que lo tengan en el radar. Pero al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, Trump va a ir a California a aprobar el modelo de muro que va a elegir para poner en la parte que, por lo menos simbólicamente hablando, él eche a andar para que se vea digamos que está cumpliendo su campaña, ¿no? La promesa que hizo a sus electores de poner un muro. Entonces, es bien contradictorio el discurso, y se une al hecho que ahora, bueno, ya lo han comentado mucho, pues finalmente no se avanzó, afortunadamente, con esa visita que iba a ser una ridiculez del presidente mexicano, que realmente, más allá de mis filias y fobias, bueno, qué manera de exponerlo en caso de que se hubiera llevado a cabo dicha reunión. Entonces, para que veas cómo en el escenario el extranjero, los mexicanos tienen una capacidad de influencia, de alzar la voz, de opinar, de criticar, de visibilizar temas que les son importantes con los candidatos, los que vayan ahora a visitar. Bueno, Andrés Manuel ya fue el año pasado, y también en el propio escenario de lo que acá se está discutiendo, poder ser una voz que se vea. Por eso precisamente estoy tan molesto, tan incluso frustrado, decepcionado, de que no tengamos más de 60,000 personas en este momento histórico, en este día, en este momento que estamos platicando, doctora. No hay más de 60,000 mexicanos ya con credencial para votar, que estén listos para votar, porque la gente piensa que ya saqué mi credencial y ya estoy listo para votar. No entienden que tienen que activarla o buscar la luz verde en el INE. Tienen que hacer otro proceso, otra llamada para que estén listos para votar. Es que está cañón, Vicente, yo lo entiendo. Es que lo que tienen que entender los paisanos por allá es que el procedimiento está hecho para limitar sus derechos políticos, y vencer el procedimiento y enfrentarse a él, ya sé que es de una flojera total. Digo, a mí misma yo trato de ver cómo se haría y digo, ay, no puede ser, cuando ya sacaste una cosa, todavía te falta hablar, y después seguir el trámite, y todavía votar, porque el voto va a ser hasta dentro de 2 meses. Entonces, son todas estas cosas que si lo entienden como realmente es, y es generar un procedimiento que aparentemente ante el mundo nos presente muy democráticamente, porque mira, ya tenemos voto en el exterior, y bueno, vaya que nos costó, y vaya que es una conquista ciudadana, pero al mismo tiempo generas
un procedimiento que lo que hace es limitar al mayor posible número de realmente votantes. Pero precisamente... Hay inscritos. Sí. Pero precisamente por eso, en algún momento ya lo habíamos platicado con usted, doctora, esto se tiene que convertir en un acto de rebeldía, un acto de la revolución pacífica que tanto hemos hablado, puede empezar precisamente con el voto de los mexicanos en el extranjero. Mi preocupación es que ese gigante dormido sigue bien dormido, doctora, y no le ha caído el 20. Usted está mencionando algo importante. Las instituciones gubernamentales, las autoridades están haciendo todo lo posible para dinamitarnos este voto y que muy pocas personas participen. Pues es precisamente la oportunidad para todos esos que dicen queremos el cambio, que se vayan, ya saben a dónde, Peña Nieto, fuera Peña Nieto. Estas personas son las que deberían de entender que este va a ser el acto de rebeldía más importante, histórico, tal vez más importante de... no sé si de la década o del siglo. Pues Vicente, del resto de nuestras vidas. Porque digamos, para quien ya está a la mitad de su vida, digamos que tendría que considerar que lo que no cambie en este proceso, o por lo menos no empeore, el problema es que nos va a marcar en las siguientes décadas. Entonces, véanlo con, digamos, la lección que provocó Trump para la comunidad mexicana en Estados Unidos debería de ser muy potente para decir, sí tenemos que generar un país al cual volver. Y aquí te iba a decir, hay 500,000 personas inscritas en la primer partecita del tema de lo electoral en México. Bueno, si solamente esa gente siguiera el trámite y todos los pasos los sobreviviera, ya sé que es un reto, pero que lo hiciera, tendríamos 500,000 potenciales votos en la elección votando desde el extranjero. O sea, sí tenemos una posibilidad de dar un cambio muy fuerte porque hay gente que ya inició este trámite. Ahora vamos a ponerlo así, tienen todavía más de, un mes, digamos, porque está cerrando febrero, para inscribirse otros 300,000. Pero siguiendo todos los trámites, nosotros sabemos muy bien que de la gente que se inscribe y luego la que realmente vota, baja mucho el porcentaje. Pero aunque fuera la mitad, si se inscribieran ahorita el doble, tendríamos una cuestión histórica y un mensaje político, Vicente, que no se la acaban de verdad. Eso es lo que hace falta, que desde la comunidad mexicana en el extranjero entiendan que ser un dreamer, que ser un mexicano en una situación en el limbo, porque hoy dice una cosa Trump y mañana dice otra, también tiene otra opción y es mandar un mensaje político a su país de origen para que incluso tenga más armas, para que el gobierno mexicano incluso tenga más armas para defenderlos, también tiene que tener esa representación, sea quien sea, ¿eh? Entonces, como que es un juego en el que si algo han aprendido los mexicanos que radican en el extranjero es que hay cosas positivas de la cultura política de ese país. Yo les decía la otra vez, enséñenoslas, y te lo pongo, quiero poner un elemento que no lo deben de dejar. Miren cómo, por ejemplo, los partidos, decía yo, tienen en Estados Unidos una parte de su estrategia, pero el PRI, con esta nueva fisonomía en términos de sus cuadros más fuertes para tratar de ganar la elección, incluyó, pues cuadros muy, muy renombrados. Y en el que se va a hacer cargo del tema migrante está Claudia Rius Massieu, ni más ni menos la que fue secretaria de Relaciones Exteriores, después de mí, por cierto, exactamente en los años en que Josefina Vázquez recibió aquellos 1,000 millones de los que tanto hemos hablado. Entonces, aquí hay una cosa bien interesante, Vicente. Esto se ha estado planeando desde hace mucho, no es de ahora. Mid abrió esa arca, después llegó Ruiz Massieu y la siguió, no la cerró, y aquí tienen una estratega que ya es candidata plurinominal por el PAN, que digamos recibió un recurso del que no han dado cuentas, pero es parte de una triangulación muy interesante. Ruiz Massieu va a estar teniendo contacto, va a buscar a la comunidad mexicana en Estados Unidos. Bueno, digamos, politícense y ejerzan ese derecho a criticar, que lo que va a hacer es foros, la gente va a tener catarsis, va a decir lo malo que es el gobierno mexicano. No se preocupen, en eso podemos estar de acuerdo todos. El punto aquí es si van a ejercer ese derecho a opinar siendo escuchados políticamente hablando. Y para cerrar con usted, doctora, el día de hoy, ¿qué tan grave lo ve usted que dos de los candidatos a la presidencia,
Es que ya ni siquiera hablo de los independientes, quienes fueron cuestionados con el recurso que presentó Pedro Ferriz de Con, los independientes que presuntamente habían conseguido firmas fraudulentamente. Pero el hecho de que dos de los principales candidatos estén embarrados, al menos en la corte pública, como en la corte mediática, embarrados con presunta corrupción, es verdaderamente lamentable. Porque si no es López Obrador, el menos hablado, el menos señalado en estos momentos, podría ser un MIT al que le enjaretamos el no haberse dado cuenta o el no haberse querido dar cuenta de la desaparición o la malversación de cientos, si no es que miles de millones de pesos. Y del otro lado, Ricardo Anaya, quien ahora está siendo señalado por lavado de dinero. En fin, ¿cómo ve usted esta situación? Mira, yo creo que ya tocamos fondo, Vicente, y yo se las voy a poner en temas que conocen. El dinero que no se encuentra, ¿no? Que ahora la Auditoría Superior de la Federación está señalando como faltan 1,000 millones acá, millones, todo acá es en millones. Millones acá, 1,000 millones por allá, 17,000 de las televisiones que se echaron a perder y que nadie usó. Así, súmala. Es el recurso que ustedes mandan de remesas a México. Se neutraliza el envío que ustedes hacen con lo que se roban. Es decir, lo que ustedes están mandando, alguien se lo está robando. Y entonces en este círculo, de repente uno dice, oye, nadie sabe para quién trabaja. Ahora resulta que hay gente que está mandando el recurso, o sea, no digo que directamente, pero en una cuestión de una bolsa de recurso que tiene una nación, oye, con lo que ustedes mandan, más lo que estos cuates no se robaran, todos, en donde le busques y le muevas, tendríamos un país próspero. Y todo lo que tiene que ver con la seguridad tendría que estar, digamos, no tendría que ser el que más miedo te da el policía al que te acercas, ¿no? Ya oíste el caso de los italianos que están desaparecidos en este país, como tantas miles de personas. Entonces, yo creo que si lo ven con esa frialdad y empezamos a juntar las cosas, vamos a decir, no es una cosa personal, aunque claro que la es y aquí hay nombres y sobre todo en esos niveles de responsabilidad. El punto interesante es verlo como una cuestión que se ha estado manejando estratégicamente desde hace mucho tiempo y en este momento lo que se ha mandado, lo que se ha ganado en algunas, por ejemplo, en su momento en el petróleo, bueno, pues está desaparecido. Quiere decir que nos sobran recursos si se pusiera en esa manera. Digo, no quiero exagerar tampoco, pero México es la 14 economía más rica del planeta, Vicente. Entonces, alguien diría, bueno, ¿y por qué no tenemos ese nivel de vida y seguridad, sobre todo seguridad, que correspondería a una potencia de ese tipo? Bueno, pues porque alguien se lleva el dinero y el secretario responsable, 3 veces secretario, no se da ni siquiera cuenta de dónde quedó la bolita. Ay, Dios mío. Pues qué panorama nos plantea, doctora, y qué bueno que tenemos la oportunidad de platicarlo con usted para que las personas que nos sintonizan, que se conectan a Sin Censura, escuchen otras voces, escuchen otras visiones y puedan en algún momento activarse con conciencia en esto que nos corresponde y que es responsabilidad de todos. Yo le mando un abrazo, doctora, y quedemos al pendiente para el martes o antes si lo amerita la noticia. Por supuesto, Vicente, y sigan haciendo patria. Felicidades por allá. Gracias, la doctora Leticia Calderón Chelios, experta en temas de migración, hablando con